agradecer la presencia de Vanessa Sigla y para nosotros es un orgullo, Vanessa, tenerte acá. Estoy muy contenta de que nos visites. Gracias. Al colegio más nuevo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya me imagino alguna historia conocés, lo que conoce ya nuestro colegio. Agradecer a Leandro Macía y a Gustavo Caucirat que me propusieron armar esta reunión. Me parece de mucha vigencia en este momento los temas que estamos viviendo. Pensábamos no volver a tratar estos temas, pero bueno, estamos en pleno debate. En el colegio la verdad que estamos dando una discusión fuerte, sobre todo porque tenemos muchos abogados y abogadas laboralistas. Nuestro fuerte, si queremos, en el trabajo del conurbano, siendo abogados y abogadas de vecinos, es el derecho laboral. Estamos intentando dar capacitaciones y herramientas de forma permanente a los colegas para ver cómo sale, ¿no? Esta cuestión es indeterminada, pero este tema me parece crucial porque me parece mucha gravedad. La verdad que estas decisiones tomadas así, que decían que las iban a hacer, que finalmente ahora las tenemos escritas y las tenemos en vigencia, es un retroceso absoluto contra los derechos de los trabajadores y, bueno, y el derecho colectivo, ¿no? Nosotros acá tenemos un Instituto de Derecho Colectivo que el doctor Gustavo Cosirat. Bueno, trabajamos en forma conjunta con el Ministerio, con las delegaciones, con las homologaciones, bueno, con toda la tarea del abogado y la abogada en el colegio, y tratamos estos temas permanentemente, así que les agradezco la presencia y perdón la demora. No, por favor. Gracias, Adriana. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Como dijo Adriana, soy Gustavo Caucirat, director del Instituto de Derecho Colectivo Laboral de este Colegio de Abogados. Esta es una segunda charla que estamos haciendo, conversatorio, que tiene que ver con la temática del derecho colectivo. La vez pasada tuvimos un análisis con el doctor Juara, la doctora Torres, con la doctora Torres y con Cintia Cipán, analizando un poco las modificaciones que había introducido la ley en el ámbito del derecho colectivo. Y hoy, cuando salió la reglamentación y se empezó a analizar esto, a 50 años de que se haya aprobado y publicado la ley de contrato de trabajo, la 2744, creemos que estos retrocesos nos preocupan. Somos abogados laboralistas, todos entendemos la temática de los gremios. Hoy acá tenemos muchos compañeros que han concurrido para esta temática y creemos que más que un homenaje lo que tenemos que hacer es levantar las banderas y analizar esto que está pasando. Vuelvo a repetir, es una gravedad el tema del ataque a los derechos de los trabajadores. Entonces, bueno, salió con Leandro Macía, acá abogado laboralista, ex subsecretario de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, amigo. Referente de la corriente 7 de julio. Referente de la corriente 7 de julio, estaba por ahí conectado también Gustavo Ciampa. Sí, sí, sí. Entonces, decimos charlar un poco, consiguió invitar a Vanessa Siley. Creo que los pergaminos hablan por sí solos, diputada nacional, también es sindicalista. Está dentro del CITRAJU. Entonces creo que analizar este contexto en particular, o sea, Leandro va, creo que no sé si vos querés arrancar, y que quiere arrancar primero. Bueno, si queremos dejar el... No, y hacer un análisis bien de esto que viene, que nos preocupa. El tema del derecho a huelga, el tema del protocolo el bloqueo sindical. Entonces, bueno, agradezco nuevamente. La temática es que hablen un poco cada uno, abrimos a preguntas, ya sea los que están por Zoom, los que están presenciales, y bueno, conversar, es un conversatorio. Perfecto. Gracias, compañero. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a los que están aquí, allá y más allá también. ¿Se escucha bien? ¿Quieren micrófono o el sonido es perfecto? A los que están vía Zoom, ¿se escucha bien? Sí, bueno. Sí, perfecto. Gracias, Carla, porque te dimos el gesto. Bien, en primer término, bueno, ya las conclusiones fueron un poco sacadas por Adriana y Gustavo. Estamos claramente ante un ataque, así que
desde el vamos que haya un lugar como un colegio público de abogados, como tan importante como el Colegio Público de Abogados de Llanera de Lanús, es de destacar. Les agradecemos la invitación y la posibilidad de compartir perspectivas a este respecto. Bueno, ya he tenido otras ocasiones visitando este colegio que está cada día más lindo, hay que decirlo también. Pero son matriculados, ¿verdad? Claro, exacto, y por eso también lo digo con orgullo. Bueno, por lo demás, y ante esta situación, leí el viernes creo que fue, leía que se presentaba, lo que me parece en un punto a mí la mejor de las reacciones, ¿no? Ante una ofensiva tan fuerte. Si bien hay que defenderse, también creo yo hay que proponer y tener discurso propio y proyecto propio. Así que bueno, aprovecho, también la felicito a la compañera porque haber presentado un proyecto de negociación colectiva para los compañeros judiciales es esto, es marcar rumbo, marcar norte, decir, bueno, sabemos cuáles son nuestros derechos, sabemos cómo los tenemos que defender, pero también queremos, no perdemos la perspectiva y la agenda de ir por más derechos. Y me parece que, bueno, si bien hoy toca hablar de las resoluciones, de las normativas que emanan del Poder Ejecutivo, es de destacar este tipo de iniciativas legislativas que nos proponen un norte y no hay mejor defensa, dice el viejo adagio, ¿no?, que ir por más derechos. No vamos a decir ataque porque no se trata, no estamos atacando a nadie, ¿no? No somos Bullrich y compañía. Bueno, Lo digo yo. no es que yo tampoco tenga demasiado problema, pero ya que lo dijiste. Esto tiene toda normativa tiene un contexto, ¿no? Y acá el contexto que tenemos es el contexto de un discurso público, un discurso que se viene amasando desde hace mucho tiempo, que en un momento, bueno, habíamos considerado que nos encontrábamos un tanto distante y de un tiempo largo para acá se reinstaló. Que es este discurso que en su momento supo llevar a cabo quien hoy ocupa un lugar en la legislatura provincial, fomentando este movimiento antibloqueo, movimiento de empresas antibloqueo, el MEAP, con una conducta de demonización de la huelga. Siempre, bueno, a mí me tocaba, en ese momento se dieron varios conflictos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, me tocó participar en aquel entonces desde de la función pública, y se veía, ¿no?, en muchos casos cómo había circunstancias que realmente uno podía ver con toda crudeza cómo los trabajadores, las trabajadoras estaban reclamando por lo que les correspondía, y que la indefensión, digamos, que de algún modo sentían, porque claro, el ministerio puede multar, exhortar, pero la necesidad, digamos, es mucho más urgente que el procedimiento administrativo. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre la mejor defensa para quienes trabajan es la acción colectiva. Entonces, en ese marco se veían estos movimientos que incluso lograron, bueno, en realidad en algunos casos, uno acá cerca en Lanús, recuerdo que la empresa tuvo que afrontar una serie de multas, ¿no?, por no acatar la asociación obligatoria, por no asistir a las audiencias. No me acuerdo si había también algún otro tipo de incumplimiento laboral, y finalmente terminó acordando, o terminó cumpliendo con la ley que debía cumplir y acordando con aquellas diferencias que había. Otro matriculado del colegio era el delegado de Lanús, yo tuyo, Gustavo Magnay, exactamente. Bueno, un saludo si está por ahí, Gustavo. Bueno, que me acuerdo había administrado aquella situación. Obviamente con el cambio de gobierno esto se agravó. Teníamos como antecedente también que la propia Patricia Bullrich había sido ministra de
no es ministra de Seguridad, había sido ministra de Trabajo de Mauricio Macri, con un discurso muy agresivo para con los dirigentes sindicales. Y hoy, en relación a estos discursos, vemos cómo los mismos se fueron transformando en normativa. La norma es la traducción jurídica, digamos, es discurso jurídico, es política hecha regulación. Y empezó esto con aquel decreto de necesidad y urgencia, que hoy en algún punto nos parece ya viejo, pero que todavía está vigente. Fue declarado inconstitucional, ya casi no hay jueces que discutan que esa inconstitucionalidad rige para todos en nuestro país, pero que está a la espera de una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decreto por el cual se había buscado extender la consideración de huelga en los servicios esenciales a un montón de actividades, pasando por alto los antecedentes que desde innumerable tiempo atrás venían dándose en el marco de los órganos de control de la OIT, tanto el Comité de Libertad Sindical como la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones. Sin embargo, la obsesión del gobierno al respecto, se aprovecharon de un artículo de ese decreto que regulaba la actividad aeronáutica para, vía decreto reglamentario, declarar huelga en los servicios esenciales la actividad aeronáutica. ¿No? O sea, claramente, si el decreto ya contenía la actividad aeronáutica entre aquellos que estaban taxativamente enunciados como servicios tales, no puede entenderse luego que en otro capítulo distinto, que nada tuviese que ver con... Gracias por el mencionado. Nada tuviese que ver con el acápite laboral, fuese, sin un exceso reglamentario, pretenderse que se reglamente como se reglamentó. Bueno, hoy respecto de los pilotos tenemos suspendido ese decreto, la vigencia, también por otra medida cautelar de la Justicia Nacional del Trabajo. Esto me trae a la memoria que estamos ante otra avanzada para tratar de traspasar la Justicia Nacional del Trabajo a la ciudad. Yo creo que la intencionalidad se explica, ¿no?, un poco en estos fallos, ¿no?, de la Justicia Nacional, que ponen freno a esta serie de avanzadas. Sin embargo, al poco tiempo surgieron, por anterioridad al decreto que declara los servicios aeronáuticos como servicios esenciales, dos resoluciones de una autoridad que no es, digamos, uno dice, bueno, yo voy a ver un boletín oficial, miro lo que sale de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, del Ministerio, bueno, ahora de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo. Nos aparecen dos resoluciones del Ministerio de Seguridad pretendiendo regular cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la protesta social. Son la resolución 893 del 24 y la resolución 901 del 24. La primera, que crea el Comando Unificado de Seguridad Productiva. Pareciera sugerir el nombre de una película de humor dentro de unos años, pero hoy es una dramática realidad. La norma, les voy a leer algunos fragmentos de los fundamentos. Señala, dice, que se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimentos por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción en zonas portuarias, Bahía Blanca, San Lorenzo, Timbúes, zona de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras o parques industriales, hechos que concretamente incidieron en un peligro
colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas, o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva. Esto, bueno, el paso por la función de una marca, lo primero que me llama la atención es que cuando señala esto en los fundamentos de la resolución, no cita ningún informe dentro del expediente en el que se dicta la resolución. Es decir, podría haber dicho esto o podría haber señalado cualquier otra región, cualquier otro sector productivo, si tuvieron el cuidado de hablar de zona de hidrocarburos, no, perdón, de zona portuaria, que es zona federal. Ahora, después hablaron de zona de hidrocarburos, que ahí no, el Ministerio de Seguridad no parece tener, de la Nación no parece tener mucho que hacer. Entonces, no dicen, no puntualizan cuáles son los hechos, porque para que entienda el Ministerio de Seguridad tiene que haber habido hechos delictivos que llamen a su competencia. No refieren hecho delictivo alguno, no dan cuenta de una causa judicial, de una denuncia penal, no dan cuenta ni hablar de sentencia, ¿no? De ningún orden ni de ningún tipo. Acá hay claramente otra cosa. Estoy quedando sin... Bueno. Sí. Terrible, estoy quedando sin batería. Bueno, dice que existen otros sectores de la economía que a causa del crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a su conexión con los servicios públicos, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de una seguridad especial. Indefinido. Con una definición absoluta. Sensibilidad material del material derivado de su actividad, alto valor de sus productos, su conexión con los servicios públicos. De un modo u otro, todo está conectado con los servicios públicos. Y después dice que la protección física de los individuos y los bienes de las empresas como destinatarios finales de las políticas públicas se ha convertido en una importante demanda ciudadana. En un punto, la protección física de los individuos y de los bienes es básicamente uno de los fundamentos de la existencia del Estado. Con lo cual, digamos, yo no creo que esto haya sido un homenaje a Rousseau, sino más bien un acto de barbarie administrativa. Bajo esos fundamentos y sin que haya referencia, ya les digo, a ningún informe técnico dentro del propio expediente, ninguna otra sentencia de ningún orden, crean ese comando. Y después fijan el protocolo de actuación frente a bloqueos, que uno entiende va a ser aplicado por aquel comando. Ahí también se dan ciertas curiosidades. Primero, que la primera referencia que hace es el artículo 94 de la llamada Ley Base, que es la que deforma, digamos, el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, que mete como justa causa algunas medidas vinculadas con las medidas de acción directa. Eso como fundamento de una resolución del Ministerio de Seguridad. Ahí claramente el propio Ministerio está denunciando su propia incompetencia. No digo incompetencia de las ministras en términos reales, sino que no es el Ministerio competente en términos jurídicos, aunque A y B pueden llegar a ser ciertas. Y luego dice que si bien el artículo 14 bis, o sea que aunque el artículo 14 bis establece el derecho de huelga, el artículo 14 consagra el derecho de todos los habitantes de la nación a trabajar y a ejercer toda industria lícita. O sea que dice, y me estoy metiendo con algo que es el tema de la huelga. Y de la nada dice que habida cuenta de ello existe un evidente interés federal comprometido y regula este protocolo.
Artículo primero. A los efectos de este protocolo de actuación se entenderá por bloqueo a las maniobras, dispositivos, vallados u obstáculos de cualquier naturaleza. Si alguien se desmaya, puede ser considerado un obstáculo, un vallado, que impidan, dificulten o amenacen de forma actual o inminente, es decir, que efectivamente lo hagan o que bajo la consideración de alguien en algún momento indeterminado puedan hacerlo, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías en un establecimiento productivo o de servicio de cualquier lugar del territorio nacional. Hay que avisar a la gente que hace mantenimiento de los portones de entrada de la fábrica que pueden encontrarse en riesgo de ser incurso en este tipo de maniobras, de bloqueos. El artículo 5 después se señala: el Ministerio de Seguridad comunicará de manera inmediata la información que recibirá a la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Trabajo de la Nación, y a las personas físicas o jurídicas afectadas a fin de que puedan proceder de acuerdo con lo previsto en el artículo 242. Desde ya la Secretaría de Trabajo de la Nación, o sea, salvo que esté coleccionando cosas que le manda la policía, no tiene nada por hacer, por revisar, por informarse respecto al Ministerio de Seguridad. Luego dice que las fuerzas policiales y de seguridad recabarán pruebas sobre el desarrollo del bloqueo que incluirá la identificación de los responsables y participantes a fin de su inmediata remisión al juzgado penal correspondiente. En los fundamentos hablan del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hablan del artículo 14 bis y del derecho de huelga, pero cuando van a ver la cuestión jurisdiccional, refieren que remiten a la justicia a la justicia penal. Ahí abandonan el criterio de trabajo que le dio razón de ser supuestamente al protocolo, de acuerdo a los fundamentos del protocolo. Obviamente en los fundamentos de la resolución tampoco hay referencia a ningún tipo de informe, ningún tipo de estadística que diga cuántos bloqueos. En algún lugar creo que dice la gran cantidad de bloqueos. No sé si refiere a algún cafecito que se tomó alguien con alguien, cuando escuchó, comentó. No hay ningún tipo de reseña. Ministerio de Trabajo, el ex Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo, producía informes sobre conflictividad. No están citados en la resolución. Y la verdad es que en nuestro país hay una conflictividad que podemos decir que es relativamente alta, porque por suerte en nuestro país la tasa de afiliación y de participación de los trabajadores y trabajadoras en los sindicatos es, en términos relativos, alta. Hay una alta tasa de negociación colectiva, por tanto, hay una, digamos, relativamente alta tasa de conflictividad. La proporción de estos conflictos que se dan, que termina en bloqueo, piquetes, intervención de la policía, es mucho menos que minúscula. Digo, Juan Gustavo tiene la experiencia acá de la zona Avellaneda, ¿no? Como delegado del ministerio. A mí me tocó, ya les digo, estar en el ministerio de provincia. Era realmente minúsculo. Hubo casos, sí, en general involucrados con graves incumplimientos patronales. En general involucrados con graves incumplimientos patronales. Digo, no sé cuánto tiempo voy. Una sé cortita. Yo voy a recordar una sola cosa. La constitución de la OIT, cuando se crea la OIT, se crea con un objetivo. Y está reflejado. El preámbulo, hay que recordarlo, el preámbulo de la constitución de la OIT empieza. Su primera frase es: considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. ¿No? Ese es el punto de inspiración, digamos, para el funcionamiento de la Organización Internacional del Trabajo. La justicia social
va a llevar obviamente a la paz social. Ahí hay una estrecha vinculación entre paz social y justicia social. Esto no pretende ser desconocer, digamos, la naturaleza conflictiva que tiene la relación de trabajo. Ahora, ante el conflicto el Estado puede tomar dos actitudes: administrarlo o negarlo. Lo que se quiere es negar el conflicto, lo que se busca es, lo que se va a hacer en el fondo es reprimir ese conflicto. Cuando se reprime ese conflicto, la insatisfacción que fue la promotora de esa situación conflictual no cesa. Al contrario, esto, digamos, todos quienes hemos estudiado algo de esto hemos oído hablar del esquema de la olla de presión. O se libera la presión o explota. Y esto fue lo que dio lugar a la creación misma de la Organización Internacional de Trabajo, la certeza que había que conducir, que administrar esa conflictividad, y por eso se valora tanto el diálogo social. Ahora, cuando yo intento denostar a una de las partes que deben acceder al diálogo, cuando yo trato de suprimir el mecanismo por el cual se puede alcanzar puntos de acuerdo, cuando yo trato de... esto es como referir una vieja sentencia del Tribunal Constitucional alemán: sin conflicto colectivo, sin huelga, no hay negociación colectiva. En todo caso, hay mendicidad colectiva. Digamos, las audiencias que tiene Gustavo pasarían a ser plegarias, súplicas: por favor, dale, sé bueno, no seas sortiva, y pasarían por formulaciones de tal tipo, lo que aceita, lo que posibilita, lo que da vida a la negociación colectiva y en todo caso a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de quienes prestan tareas, es la posibilidad real y jurídica de llevar adelante un conflicto. Miren, hay que recordar, por caso, y por ahí que estaba Gustavo, que tiene muy estudiada la opinión consultiva 27-21, cuando la Corte Interamericana en esa ocasión refiere las implicancias y alcances del derecho de huelga, cita el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, dice: en este sentido, el Tribunal Europeo ha calificado a la huelga como el instrumento más poderoso de protección de los derechos laborales. Lo que decíamos antes. Entonces, cuando se quiere cercenar por vía directa o por vía indirecta el instrumento más poderoso de protección de los derechos laborales, en realidad lo que estamos es con la clara intención de cercenar, en definitiva, a esos mismos derechos. Digo, y lo dice la Corte Interamericana citando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por acá me apunté el caso, bueno, Bratski Lihetniki Sindikat versus Croacia. Tengo el número de casos que esto sí lo van a poder... Incomprobable, ¿no? No, claro, traje el número de casos, si alguien lo quería buscar. 36.701 del 2009, sentencia del 27 de noviembre del 2014. Bueno, y con esto hago una cosa. Bueno, Vanessa, Bueno, acá gracias. Leandro. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Primero, gracias a las que están presenciales. Sabemos que son tiempos difíciles, estar un ratito compartiendo. Vamos a tratar de sacar el jugo y hacer rápido porque yo me tengo que ir a hacer la comida. Y gracias a todos los que están conectados también. Miren, en primer lugar, apareció un paquete de leyes que es la seguridad jurídica de los empleadores, del patrón. Apareció la seguridad jurídica del patrón.
el DNU 70, la ley bases, la esencialidad de la educación la tiraron por ley aparte, se suspendió cautelarmente. Yo soy un poco menos optimista que Leandro. Se suspendió cautelarmente algunos aspectos del DNU 70. A los trabajadores y trabajadoras nos afecta todo el DNU 70. Y en una enorme porción está vigente. Prueba de que nos afecta la totalidad es que el Código Aeronáutico, ese capítulo del DNU 70, no fue declarado inconstitucional. No había sido antes declarado inconstitucional y se agarraron de eso para despedirse 3 pilotos, ¿no? Entonces, no sé si eran pilotos, pero Sí, Sí, lo eran incorporaron totalmente hoy. Que hoy los... hoy los incorporaron. Pero, digamos, la situación de inestabilidad en la que nos encontramos con este DNU hasta que no lo declaremos, no lo volteemos en el Congreso de la Nación, es mucha. Se le viene a completar con ley bases, donde atacan directamente derechos adquiridos y donde legalizan el fraude laboral. Porque después, digamos, acá hay toda una soncera que tenemos que derribar, quienes somos compañeros y compañeras del movimiento obrero también, que es que el problema de los más de 5 millones de personas que tienen monotributo en la Argentina y de los más de 9 millones que están en la informalidad, o más ahora, 50% en la informalidad laboral, es que un trabajador en blanco sale caro, un trabajador registrado sale caro, que es un gran costo laboral. Entonces, las soluciones que se encuentran en la informalidad laboral son, paradójicamente, legalizar las situaciones de fraude, o sacar las multas, o reducir las contribuciones y aportes patronales. Las contribuciones patronales y aportes a cargo del trabajador. Cuando en realidad el problema del fraude laboral y de la informalidad laboral, esto a mí me interesa mucho que tanto abogados laboralistas, que tanto compañeros del movimiento obrero lo empecemos a explorar. ¿Por qué hay informalidad en la Argentina? Y lo dijo Javier Milei el domingo cuando hizo esa presentación del presupuesto en el Congreso. ¿Vieron que no ve nadie? Bueno, ese día dijo, la informalidad en la Argentina de la economía es del 50%. Claro. Porque el problema de la informalidad laboral es que es un subfactor de una economía informal que se basa en la rentabilidad, es decir, la ganancia, no declarada al fisco. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a entender por qué se pudo con Néstor Kirchner, cuando llegó la informalidad laboral era del 55%. Cuando Cristina termina su gobierno en el 2015 fue del 30%. Del 30% nunca pudimos ir más abajo y siempre volvimos a subir. Hoy ya estamos en el 50% otra vez. ¿Por qué ese grueso de economía informal no declarada sigue siendo impermeable? Por la gran evasión tributaria de los grandes capitales de nuestro país, más la fuga, acompañada con proyectos constantemente de blanqueos de capitales, blanqueos de capitales. Entonces nunca se va a formalizar la economía, si seguimos por ese lado. Pero intentó la informalidad laboral, barriendo esta soncera de que no es un problema del costo. Y lo digo barriendo esta soncera porque cuando me tocó presidir la Comisión de Legislación del Trabajo, en la Cámara de Diputados, vi proyectos a montones, también de nuestro espacio político, que planteaban quitas de contribuciones y aportes, reducciones de contribuciones y aportes, creyendo que el problema de la informalidad laboral es ese. Entonces, esto es importante que lo debatamos y entendamos cuál es la génesis. Sí, hay un empleador, les pongo un ejemplo nada más, que me lo da siempre Casamiento cuando estuvo en la FIP. Iban a Puerto Madero, fiscalizaban y se encontraban que había una facturación en grandes restaurantes, muy chetos, muy caros, una facturación no declarada en negro. Y a la parte tenía 25 trabajadores y registrados, porque forma parte de la misma economía informal. Y esto te puede pasar, y te pasa sucesivamente en distintas empresas. Mira el agro, donde hay altísimos niveles de rentabilidad. Nadie puede decir que para un pool de siembra, un laburante, un peón de campo, sale caro, porque hay una altísima rentabilidad, y sin embargo, la informalidad laboral es altísima también. Entonces, el problema no es el costo.
El problema es lo que no quiero declarar al fisco, al Estado, y lo que quiero es sacar como una ganancia extraordinaria, una rentabilidad extraordinaria. Entonces, de los 70 ley bases, lo que pusieron de esencialidad de educación, la cantidad de proyectos que intentaron ser un dictamen que fracasó, pero que sigue estando en la Comisión de Trabajo ahora para modificar la ley de asociaciones sindicales. Una modificación, diría yo, algunas cosas sobreabundantes, algunas cosas que ya existen, pero que apunta a debilitar a la organización. Apunta a debilitar a la organización. Esa es una de las claves estratégicas. Se apunta a la Justicia Nacional del Trabajo y a los abogados laboralistas, llamándole la mafia de la justicia laboral. Se apunta a destruir la normativa de la ley de contratos de trabajo y obviamente que se va a apuntar a la organización sindical. Porque si se barre con eso, se barre con un fronting importante de protección al trabajo. Una cosa fundamental que me parece que nosotros debemos también abordar como, no sé de qué gremio son los compañeros que están La UOM. de la En la UOM. UOM, tenés Ibara, Bueno, mira, tenés ECLA, Comercio. justamente, la tasa de sindicalización en nuestro país, a mi modo de ver, no es tan alta, sí comparado con otros países de la región, pero cada vez es menor. Cada vez es menor. Creo que si nosotros no superamos el 20% en promedio de afiliación de los trabajadores y trabajadoras registrados, estamos teniendo un problema de diálogo con nuestro colectivo de laburantes y un problema de identidad con nuestro colectivo de laburantes. Y lo digo también por los pibes y pibas, o por los pocos pibes y pibas que se pueden insertar al mundo registrado formal. Si hoy le preguntás a un laburante de la UOM qué significa vivir en un país industrial, esto me lo contaba Abel Furlan, que le hacía esas preguntas en los congresos, ¿y qué significa vivir en un país industrial? Si es lo mismo que la Argentina tiene una acumulación, una matriz de acumulación fundada en la exportación o fundada en su industria nacional y su producción y trabajo, y eso todavía es algo que no está profundamente debatido. Yo creo que nosotros necesitamos profundizar el debate acerca de la sociedad a la que aspiramos a vivir como laburantes. ¿Qué sociedad a la que aspiramos a vivir como laburantes? Y ese debate debe nacer del movimiento obrero organizado. Se puede dar en todos lados ese debate, pero tiene que tener un sujeto que lo protagonice. Y que tienen que ser los trabajadores y trabajadoras organizados sindicalmente. Porque si no, esa tasa de sindicalización cada vez va a ser menor. Porque no estamos fortaleciendo la identidad de clase. La identidad de clase, que es otro de los puntos que quería también tocar. Entonces, lo de la informalidad, que creo que debemos apuntar ahí. Yo quiero una CGT que discuta la rentabilidad no declarada en la Argentina, para empezar a combatir la informalidad laboral. Si nosotros no discutimos eso, no vamos a combatir la informalidad laboral. No va a haber reducción de cargas y aportes, definiciones de multa, ni legalización del fraude laboral, como están haciendo ahora, que alcance, porque no va a haber trabajadores. La brecha, esto es importante, los convenios colectivos de trabajo, otra enorme arma que tenemos los trabajadores y trabajadoras en cabeza de las organizaciones sindicales que quieren modificar con estas normativas que quieren cambiar la ley de asociaciones sindicales. Fíjate vos que aparte son brutos, porque quieren modificar los convenios colectivos de trabajo modificando la ley de asociaciones sindicales y no la norma donde está regulado, que es la 14.250, como toda norma que empieza con 13.000, 14.000, una ley peronista, ¿no? Una ley peronista. Los convenios colectivos de trabajo. Una vez me contaba Carlos Tomada, cuando fue embajador en México, que ellos estudian la brecha que hay entre la ley y su efectiva ejecución en la práctica. Porque vos podés tener muchas lindas leyes que si ninguna se cumple, que si ninguna se aplica, es peor que no tenerla. Es peor que no tenerla. Esa brecha en la Argentina, en materia laboral, es chiquita. ¿Por qué? Por la existencia de convenciones colectivas de trabajo, que hacen que la ley
se cumpla adentro de casa. Es como una ley adentro de casa. El trabajador y la trabajadora conoce sus licencias, sus adicionales, sus derechos, su régimen, su jornada, etcétera, etcétera, porque tiene un convenio colectivo de trabajo. Lo tiene cerca. Es más, su delegado, su representante, su dirigente sindical, regula ese convenio colectivo de trabajo. Es decir, cuando el delegado paritario se sienta o el delegado convencional se sienta, es un legislador. Porque eso que escribe tiene efecto de ley para esos trabajadores y trabajadoras. Entonces, esa brecha que en nuestro país es corta, si se cumple la normativa laboral, también hay que cuidarla, porque van ahí a por ellos, a por los convenios colectivos de trabajo. Ya lo están atacando en estas modificaciones mal hechas que quieren implementar. Por eso también creo que hay que discutir con nuestros laburantes, porque necesitamos que sean los trabajadores y trabajadoras los que defiendan a la contribución solidaria. No tiene que defender la contribución solidaria el sindicato nada más, lo tiene que defender los laburantes de base. Tenemos que entender lo importante que es que si te sacan el convenio colectivo de trabajo, porque aparte quieren achicar al gremio para que el gremio discuta para los afiliados nada más. No, el convenio colectivo es una ley porque se le aplica a los afiliados también. Entonces, quieren achicar al gremio para eso. Fíjense a las mujeres en estas modificaciones que quieren hacer. Con todo un discurso progresista, te ponen, nosotros hoy que tenemos, las mujeres tenemos el 30% de participación en la organización, los cargos de la organización, siempre que haya un 30% en el universo. Lógicamente, porque vos no le podés exigir al patrón lo que no le exigía al empleador. Perdón, al sindicato lo que no le exigía al empleador. Si no hay mujeres trabajando en la industria, ¿por qué le vas a exigir al sindicato tener? Bueno, entonces se respeta esa proporción. Hoy la ley está así. ¿Cómo la cambian ellos? Te dicen que tendrá que ser la participación de las mujeres proporcional a la cantidad de afiliadas. Es decir, si vos tenés menos del 30% de mujeres afiliadas, vas a tener menos representación femenina en los cargos de las organizaciones sindicales. Los perjudican, ¿no, muchachos? No nos ayuden tanto. Nos están perjudicando. Estábamos buscando la paridad y ahora tratando de sostener el piso. No, y ahora tenés que fijarte cuántas mujeres hay afiliadas. Y te puede dar la situación donde tengas menos del 30% afiliadas en total, ¿no? Creo que este paso que viene picoleando sobre la penalización, fíjense que la ley bases ya hablaba de los bloqueos, habla de los bloqueos, pero no salió la reglamentación del capítulo bloqueo. Se pasó una comisión, pero sí te sacaron los decretos para que te puedan reprimir. Entonces, ¿de qué reglamentación estamos hablando? Lo primero que hay que voltear es esos decretos, porque para mí esa es la reglamentación. Ahí, escrita la reglamentación. Salió escrita antes que la reglamentación de la ley base. Estaba escrita por otro ministerio, el Ministerio de Bullrich. ¿No? El Ministerio de Bullrich. Patricia Bullrich. Vaya si hay personas que ha atacado sistemáticamente a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, como Patricia Bullrich. Y lo hizo siempre en cargos no electivos. Porque lo hizo con De la Rúa, lo hizo con Macri, y ahora lo vuelve a repetir con Milei. Pero ella perdió la elección. A ella no le eligió nada. Son como esos parásitos de la política que nadie los elige, pero siempre están ahí haciendo daño. Como Toto Caputo, otro también. Como Sturzenegger, otro también, que también estuvo en los mismos periodos históricos. No sé qué hacían los Caputos en el 2001 igual, pero si estarían, hubieran... O sea, hay que ver si no estaban, también. Entonces, me parece que la faceta de penalización en la que ha virado la reglamentación de este aspecto de la limitante del derecho de huelga, que siempre a mí me gusta el fundamento, a mí me gusta el derecho de huelga en la Constitución Nacional, pero también siempre me acuerdo el fundamento de por qué no estaba en 1949 en la Constitución de Perón, y era porque es un derecho natural.
que lo portamos los trabajadores y trabajadoras, en cabeza de las organizaciones sindicales. Así que creo que ir a estos disparadores, me parece también que nosotros tenemos que empezar a pensar, recién venía hablando con el intendente, el compañero Julián Álvarez de acá de Lanús, los proyectos que tenemos en materia de regulación de la economía de plataformas, donde hay un universo de laburantes con los cuales hay que hablar, y hay que hablar mucho, y hay que hablar mucho, porque a veces te dicen, no, yo no quiero el sindicato, te dicen, ¿no? Los trabajadores de Rappi, Pedido Ya, ¿no? Pero vos lo ves que entre ellos están organizados, se juntan, definen sus intereses comunes, protestan. Yo les decía, ¿y esto? ¿Por qué tiene el grupo de WhatsApp? No, porque a veces le dan un adicional a Mar del Plata y no nos dan a nosotros, entonces nosotros reclamamos el adicional. Ajá. Y no, a veces tenemos situaciones de inseguridad y vamos, cuidamos al compañero que le roban la bici, le juntamos plata. Ajá, bueno, muchachos, eso es un sindicato. Les puede gustar o no, pero ustedes son sindicalistas. Así que no dejen de renegar de los sindicalistas, porque eso es... Y los de la vieja escuela, porque los ves en las esquinas juntos, hablándose el concepto fordista y como concepto fábrica tienen. Y tienen un concepto identitario también, ¿no? Más allá de que hoy muchos trabajadores formales están fuera de sus horas laborales completando con la entrega, ¿no? Conectándose a las aplicaciones para completar, mucho empleado público que después del laburo completa su sueldo porque no se llega a fin de mes, pero antes era una población migrante la que trabajaba en las plataformas, hoy es mayoritariamente argentina, no es migrante. Entonces, digo, eso también hay que abordarlo. Eso también hay que abordarlo y hay que hacerlo con inteligencia, hablando con los trabajadores y trabajadoras. Creo yo que el problema de nuestro país es que nos faltan un montón de derechos laborales. No nos sobra ninguno. No nos sobra ninguno. Nos faltan un montón. Entonces, para mí hay que avanzar con nuestra propia reforma laboral. Economía de plataformas, la transparencia del algoritmo, la inteligencia artificial en el proceso de producción, que es lo que nos empieza a quedar todo. Las tareas de cuidado, que es otra de los trabajos del futuro, del presente y del futuro, más en poblaciones donde la edad vegetativa aumentó, entonces nuestros adultos mayores necesitan cuidados que solo vamos a poder hacer otras personas. Eso sí que es un trabajo del futuro. La reducción de la jornada laboral. Seguimos teniendo procesos productivos como de 8 horas diarias, 9 horas diarias y hasta de horas extras, en momentos donde se aceleró la producción de bienes y servicios a nivel escala planetaria. Entonces, me parece que hay una agenda nuestra que tenemos que impulsar, que tenemos que trabajar y que tenemos que demostrar que tenemos propuestas para el futuro. Pero que para eso hay que desandar todas las mentiras que se instalan en cada momento. Miren, yo soy de la generación del 2001. Tengo 40 años. Cuando yo empecé a militar, en las sedes, en mi comedor comunitario, no creíamos en el Estado. No creíamos en el partido político, tampoco creíamos en los sindicalistas. Mi generación no creía en nada. Y en los 90 había desazón, y había tristeza, y se sentía en el peronismo. Se llamó un peronista que te vendió la Unión Argentina, que te vendió el TF, que te vendió la empresa del Estado, que te vendió el país. Eso, digamos, esto pasó. Y sin embargo, hubo algunos y algunas que mantuvieron viva la llama, ¿no? Y creo que esa es una de las claves. No cerremos la unidad básica, no cerremos el sindicato. Vamos a los clubes, como dijo Cristina, vamos a las cooperadoras, vamos a dar las discusiones en todos lados. Mantengamos viva la llama, porque cuando llegue otro Néstor Kirchner, nosotros tenemos que estar preparados para reenamorar de nuevo, como él hizo con mi generación, ¿no? Bueno, gracias Vanessa por las palabras, igual de Andro. Voy a abrir a preguntas. Los que están conectados, si pueden levantar la mano en todo caso y desmutearse, seamos ordenados, los que están presentes lo mismo.
Aprovechemos acá dos disertantes que la verdad da gusto escucharlos. Creo que una de las cosas que más dijiste y yo comparto es el tema de volver a que la gente nos crea, volver a convencer a las bases. Creo que lo que tenemos un poco más de años, vemos como que se ha formado una brecha bastante grande entre lo que son los trabajadores y tal vez a veces con las cúpulas de la dirigencia, que son los que tienen que volver a convencer a los trabajadores. Con Leandro como viceministro, en la época que estaba Mara, hicimos dos operativos con el tema de las plataformas de Rappi. Sí. Y charlando en los operativos con los chicos en Avellaneda, yo en mi caso particular, era tan difícil hacer de comprender de que lo que tenían que conseguir era esa agremiación, que vos bien lo decís, ellos estaban juntos, pero no comprenden. Cuando habláis, no, porque los sindicatos nos quieren sacar, no nos quieren dar, porque somos dueños, porque somos independientes. Ahora, cuando tenían algún accidente y comprendían que no tenían nada, no tenían seguro, no tenían obra social, no tenían a dónde caer después de un accidente, ahí empezaban a comprender. Pero son batallas que hay que empezar a dar, no hay que tener miedo. Creo que lo que estamos viendo desde Macri para acá, inclusive haciéndonos cargo del gobierno que estuvo en el medio de estos dos desastres, nos fuimos alejando un poco de la gente. Creo que tenemos que volver a estar con ellos, a acompañarlos, a ponernos del lado de todo el mundo que necesita escucharnos. Yo agradezco a los que vinieron acá. Creo que estas cosas sirven. Entonces, estoy contento de la presencia de ustedes, gracias a Adriana. Y bueno, si alguien quiere hacer preguntas, sea escrita, sea verbal, o acá Y también. quiero sumar a las felicitaciones del mundo que está Adriana, y a todo el equipo, el colegio. Chiquito, pero bueno. Y no tengo. Una excepcional, gracias, felicitaciones, todas. Bueno, no sé si ustedes ahí tenemos, ya digo, tres gremios presentes que acompañan. Bueno, sí, nosotros somos de la UON, de la Avellaneda, que referencia al secretario general, al Roland, preparando una transformación también de la organización sindical. No nos escapa que como toda organización sindical, somos una conducción nueva con Daniel Laporta en Avellaneda, hace 2 años y medio que estamos, nosotros asumimos después de un proceso eleccionario muy traumático, donde también la pandemia hizo mella y generó un vacío a los líderes históricos, el colegio, y asumimos esta responsabilidad sin desconocer a lo que nos enfrentábamos. Nosotros tenemos un ámbito de competencia de 16 municipios. Vamos de Avellaneda hasta Saladillo, Pérez, 25 de mayo, y la verdad que nos demanda un enorme trabajo poder cumplir con la representación gremial. Escuchando la exposición, sobre todo el derecho colectivo, nosotros lo entendemos a partir de la ley de asociación sindical, el convenio colectivo, los distintos convenios de la OIT, pero también hay algo que tenemos que proteger como organizaciones sindicales, que son nuestros estatutos y la vía asociacional que tenemos. Tenemos una herramienta importante que es el Ministerio de Trabajo, y entendemos que el Ministerio de Trabajo no es un órgano imparcial. Nosotros, con la formación que tenemos, entendemos que el Ministerio de Trabajo es de los trabajadores. Exigimos más de lo que debemos exigir a los delegados regionales. Ejemplo en el dictado de conciliaciones, ejemplo en las comparencias y comparencias, ejemplo yo solicitando incluso medidas de no innovar, que la ley provincial nos habilita. También nos habilita a hacer algo que el gobernador en algún momento
a las homologaciones, pero no a las homologaciones de cuestiones que son muy importantes, pero no así como los acuerdos marcos. Por el artículo 5 hay facultades que se reservó la provincia, digamos, y una de esas es la facultad de control que tiene. Y pensamos que a través de la 10.149, al menos en provincia, gozamos con un poco más de protección a los trabajadores. Sí es verdad que tenemos que hacer énfasis en proteger lo que tenemos, pero también cuando lo debatimos hacia adentro, protegemos lo que tenemos. Pero protegemos lo que tenemos como decía Vanessa, o sea, lo que se logró durante el gobierno peronista. Para acá sí hubo unas conquistas o unas reconquistas, pero la empresa, sobre todo los industriales, fueron utilizando determinados contratos por año, el plazo fijo, el contrato que viene de afuera que lo están utilizando para, bueno, no recuerdo el nombre, que se está utilizando para hacer tareas en su mismo lugar de trabajo, pero separados del grupo de trabajadores. Los trabajadores, bueno, los contratos eventuales, las sucesivas renovaciones de los contratos a plazo fijo. Nos toca lidiar con trabajadores que tienen 2 años y renovaron 9 veces el contrato de trabajo. Vivimos discutiendo con Pilizar. Venimos discutiendo con algunos grupos económicos que son bastante grandes, en el caso de Llanera con Pilizar, pero también en Lanús con Tenaris o en Lomas con Ternium, que son empresas sumamente competentes para defender sus intereses. Yo creo que el Ministerio de Trabajo tiene que ser una herramienta pro trabajador para que de alguna manera mitigar esto que no está reglamentado, como por ejemplo el tema del derecho a huelga y el bloqueo. Cuando más rápido tengamos nosotros el control sobre una medida de fuerza o la legalización por parte de la autoridad administrativa, dato laísta, pero necesitamos controlarla nosotros. Yo creo que se va a poder evitar mayores inconvenientes. Y después también con el trabajo de las delegaciones que bien lo vienen haciendo respecto de las conciliaciones. Las conciliaciones son útiles porque a primera vista se le tuerce el brazo, así sea Techin o así sea el grupo Newsan, en los casos que nos ha visto acá Gustavo, nosotros damos respuesta inmediata al trabajador y al grupo al conjunto de trabajadores, reincorporando. Después de haber un proceso de negociación y como que estamos yéndose. Pero el impacto que tiene y la credibilidad que suma un sindicato cuando reincorpora o cuando, al menos por ese tiempo que dura la conciliación, el sindicato tiene la razón, es muy importante. No quería olvidarme de otra cuestión que es política. Somos responsables también los sindicatos. Nosotros no tenemos participación política y excesiva en la participación. En los distintos órdenes, ¿sí? Ya sea en los municipios, en las provincias o a nivel nacional. No gozamos de la historia del movimiento obrero, de la historia que a nosotros nos estaban ya no están, la relevancia política que tenía. Imagínense que en la seccional Avellaneda, en el salón, no sé, de ahí salía el candidato a gobernador y se armaban discusiones, el consejo del partido, mucha historia que lamentablemente
se fue perdiendo. Se fue perdiendo no solamente por los vaivenes económicos que afecta directamente al trabajador, sino también por una quietud sindical. Nosotros somos producto de eso, de la quietud del sindicalismo y al menos de la que estaban los dirigentes. Yo veo y traslado en este caso de los saludos de Daniel, de la puerta, los que conducen ellos, el secretario de organización, que yo tengo una forma activista. Participé en algunas reuniones con usted en un local ahí en Banfield. Bien, nosotros también somos gremio. Exacto. No estaba el colegio todavía. No, por eso, bueno, fue la semilla. Sí, tenemos un desafío por adelante. Un desafío que va más allá de lo ejecutivo. Es el desafío de la praxis. Vemos bien nuestros dirigentes que levanten la voz. Vemos bien que le hablan a los chicos, a los trabajadores. Nosotros tenemos, por suerte, un porcentaje alto de afiliación que ronda el 80%. Tenemos un porcentaje altísimo de afiliación, pero gracias al trabajo de nuestros directivos que recorren las fábricas. Tratamos de mejorar la imagen del sindicato, trabajando en línea directa para que no hagan reuniones fuera de la empresa o por fuera del sindicato, que cada vez que van a una fábrica traten de hablar con los trabajadores para que después no se queden con eso. Vino el gremio, lo adorna y se fue, y nos está dando resultados a nosotros a nivel excepcional, a nivel excepcional. Estamos trabajando en conjunto con las delegaciones regionales. Tuvimos un percance en la luz que ahora se solucionó. Tenemos realmente el apoyo de todas las delegaciones. Pero sería muy importante pasar de lo discutido a los hechos, a la práctica. Y la práctica es a diario, es defender la ultraactividad, si bien tenemos convenios viejos. Nosotros estamos luchando por nuestro convenio incorporar, es del año 75, incorporar el litio, la electromovilidad, bueno, todas esas cuestiones que a ver, Rulán viene desarrollando en cada encuentro que tenemos. Los convenios, así como están, es una herramienta muy importante para los trabajadores, así como están. Y defender sobre todo, si no se puede mejorar, porque ¿qué pasa cuando vamos a plantear la reforma convencional? La empresa te dice, al menos al convenio nuestro, pero ustedes no tienen días gremiales, no tienen un cupo de horas para hacer actividad gremial. Entonces eso es limitativo del activismo político y gremial que pueda tener el delegado cuando vos le pones, no sé, 18 horas por mes. Los convenios no tienen límites horarios. Y por eso cuesta mucho a veces encarar una reforma del convenio. Y hay que encontrar el momento adecuado para hacerlo. No, hoy no se pueden abrir los convenios. Hoy los convenios no se pueden. Bueno, hoy estamos todos igual, que cualquier reforma que pones te puede salir. No se Claro, pueden Por abrir. eso, hay cosas que hay que esperar el momento histórico para que eso sea El para momento, avanzar y el no para momento retroceder. oportuno. Claro. Y siempre volvemos nosotros a la vieja casi. Ya no hay nada si no hubiera la política, porque dependemos también. La política hoy necesita de las organizaciones sindicales. La política se tiene que dejar acompañar por los sindicatos, porque no todo el sindicato es una mala imagen, porque los políticos tampoco. Si bien en nuestra excepcional estuvo Máximo, bueno, muchos dirigentes, nosotros los recibimos, hay algo que se llama La Peña, que es un dirigente importante, que realmente tienen otra perspectiva. Entiendo que ustedes están mirando de ese lado, ¿sí? No temerle al sindicalismo
señale, no son todos los mismos, sí, no gozamos de la popularidad que puede tener otro dirigente en otro campo, pero hacemos muchas cosas por los trabajadores valoran a las organizaciones sindicales, la justicia social, que me parece muy importante, o sea, los sindicatos tienen actividad social, no solamente durante el trabajo, sino posterior a la ruptura del vínculo laboral, con comisiones solidarias, con alimentos. Nosotros llegamos a mantener trabajadores durante mucho tiempo, empresas que se estaban cerrando. Y el sindicato hace el aporte solidario, pero evidentemente en el universo conflictividad que estamos viendo. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Gracias, compañero. Queremos estar en la próxima vez. Gracias por estar. Bueno, creo que damos por cerrada esta actividad. Vuelvo a agradecer a los presentes. Vanessa, gracias por venir acá a nuestra casa. Lea, también lo mismo. Bocha, sigamos haciendo actividades conjuntas que están buenas para llegar a los trabajadores, en este caso, al sabor laboralista. Nuestra rara avis somos aquellos que hacemos derecho laboral sindical, pero creo que el conocimiento, la apertura, que hagamos estos encuentros, creo que son positivos. Bueno, gracias. Gracias. Para que foto.